Hay una consigna muy popular que propone hacer el amor y no la guerra. Fuera de sentencias pacifistas, lo cierto es que este sentimiento prevalece ante cualquier adversidad. Es un estado de ánimo fundamental en el ser humano, y debido a su importancia, uno de los temas de preferencia en la literatura. No resulta extraño que este sea el motivo central de una de las obras más recordadas del Premio Nobel colombiano. Hablamos del amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Una novela como esta se somete inevitablemente a la comparación con la obra maestra de su escritor. Tanto la que nos ocupa como 100 años de soledad son dos de las historias más leídas de García Márquez, y sus similitudes son varias. Ambas carecen de índice y titulación en los capítulos, y además poseen una narración que difumina el espacio y el tiempo de ambas novelas, pero siempre guiando al lector con soltura. Aunque si en 100 años atendíamos a la degradación de los Buendía y del pueblo de Macondo, El amor en los tiempos del cólera nos ofrece la historia de un amor que sobrevive a los achaques del tiempo y las circunstancias, como una lucecita de esperanza entre los escombros del desastre. Un breve resumen puede darnos la impresión de que estamos ante una historia de folletín en la que la temática amorosa recibe el mismo trato que en las conocidas telenovelas latinoamericanas. El amor en los tiempos del cólera trata sobre la relación entre Florentino Ariza y Fermina Daza, dos jóvenes que iniciaron sus primeras andaduras por el amor mediante una constante correspondencia de cartas. Un romance que no llega a buen puerto cuando Fermina, al reconocer que su enamorado no está a su altura, rompe la relación con él. Pero Florentino, en vez de asumir la ruptura, aguarda durante años para reconquistar el amor de su amada. García Márquez, quien nunca fue propenso al elitismo intelectual, confesó que este género le causaba gran admiración, similar a la que encontramos en Florentino Ariza, el apasionado lector de folletines de lágrimas que le inspiraron a convertirse en el eterno enamorado de Fermina Daza. En El amor en los tiempos del cólera atendemos a los 51 años, 9 meses y 4 días en los que Florentino aguarda hasta hacerle saber a Fermina el juramento de su fidelidad eterna y su amor para siempre. Es algo que sucede en el primer capítulo de la novela, donde se nos muestra la convivencia matrimonial de una anciana Fermina y el doctor Juvenal Urbino. Acababan de celebrar las bodas de oro matrimoniales, y no sabían vivir ni un instante el uno sin el otro, o sin pensar el uno en el otro, y lo sabían cada vez menos a medida que se recrudecía la vejez. Ni él ni ella podían decir si esa servidumbre recíproca se fundaba en el amor o en la comodidad, pero nunca se lo habían preguntado con la mano en el corazón, porque ambos preferían desde siempre ignorar la respuesta. Es tras el fallecimiento del marido que Florentino acude al velatorio, manteniéndose en segundo plano hasta que tiene la oportunidad de recordarle el juramento de fidelidad y amor eterno. El resto de la novela trata del pasado de ambos, cuando el joven Florentino, trabajador del servicio postal, acudió al hogar de Lorenzo Daza para entregarle una carta. Allí la vio por primera vez, por una ventana. Ella levantó la vista para ver quién pasaba, y esa mirada casual fue el origen de un cataclismo de amor que medio siglo después aún no había terminado. Pero no nos dejemos extasiar por el influjo que el amor hizo en Florentino. Más allá de eso, pongamos atención a otro influjo que Manuel Cabello Pino, de la Universidad de Huelva, detectó en la obra de García Márquez, el de Miguel de Cervantes. Cuando se trata de establecer paralelismos, no hay obra a la que se recurra con mayor frecuencia que al Quijote. En este sentido, la crítica ha establecido comparaciones mayoritariamente con 100 años de soledad, para muchos, como Pablo Neruda, el Quijote de nuestro tiempo. Y es que García Márquez no se deleitaba tan solo con los folletines de lágrimas. En su autobiografía afirmó que era capaz de recitar capítulos completos de la obra de Cervantes, novela que consiguió apreciar tras mucha paciencia. Y queda claro que su influjo permeó en sus obras, como veremos en el mismo Florentino. Cierto es que no es la única influencia. En El amor en los tiempos del cólera encontramos gran variedad de homenajes e inspiraciones, que van desde Rubén Darío al Siglo de Oro, pasando por autores de otras lenguas como Virginia Woolf o Ernest Hemingway. Pero centrándonos en el Quijote, las similitudes son claras. Cabello Pino lo expresa claramente en el citado artículo.
A García Márquez le sucede con El amor en los tiempos del cólera lo mismo que a Cervantes con El Quijote. Ellos sí son escritores realistas. Lo que no son realistas son el tipo de lecturas que gustan a sus dos personajes, Don Quijote y Florentino Ariza, que son las que condicionan el comportamiento y la personalidad de los mismos, alterándolos. Recordemos que Alonso Quijano pierde la cordura tras la ávida lectura de libros de caballerías. Pues bien, de Florentino se nos dice que la lectura se le convirtió en un vicio insaciable. Lo único que tenía claro era que entre la prosa y los versos prefería los versos, y entre estos prefería los de amor, que aprendía de memoria aún sin proponérselo, desde la segunda lectura, con tanta más facilidad cuanto mejor rimados, y cuanto más desgarradores. La distorsión de la realidad que sufre Florentino se confirma cuando lo encontramos repasando los folletines de Lágrimas en soledad, imaginándose a él y Fermina en los papeles de amores imposibles. No es para menos, pues el momento en el que Fermina lo rechaza, después de las numerosas conversaciones que mantuvieron por carta, lo marcaría de por vida. Pero no vayamos aún con la mujer de esta historia, pues la personalidad de Florentino aún tiene mucho que decirnos. El ser un personaje idealista en un mundo realista le hace pecar de inocente. Así le pasó al caballero de la triste figura, y le ocurre a Florentino cuando le engañan para sacar a flote un galeón español cargado de oro para ofrecérselo a su amada Fermina. Pero es que además Florentino presenta la característica locura selectiva del ingenioso hidalgo. Es relevante en El Quijote que Alonso Quijano muestra absoluta cordura en todo lo ajeno a la caballería. De igual forma, Florentino demuestra a lo largo de la novela capacidades para desenvolverse en el mundo, de manera que, tras mucho esfuerzo, llega a convertirse en el presidente de la compañía naval. Se trata de una manera de ver el mundo que poco tiene que ver con la de Fermina, una mujer con los pies en la tierra. Cuando su enamorado le hace saber de sus intenciones con el galeón hundido, tuvo que confesarle a su prima su temor de que el novio alucinado hubiera perdido el juicio. Asimismo, aquellas cartas de amor se definen como lunáticas, pero las de ella, en cambio, eludían cualquier escollo sentimental y se reducían a contar sus incidentes de su vida cotidiana con el estilo servicial de un diario de navegación. En realidad, eran cartas de distracción, destinadas a mantener las brasas vivas pero sin poner la mano en el fuego, mientras que Florentino Ariza se incineraba en cada línea. Es muy conocida la revelación de García Márquez sobre que El amor en los tiempos del cólera es la historia de sus padres. Y para El amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá. Y como está en El amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos. Varios de los personajes de las obras del escritor colombiano están inspirados en personas reales, pero en Fermina Daza también se pueden encontrar similitudes con otras mujeres de su narrativa. Melena Andrade, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela, encuentra paralelismos entre Fermina y la quietud de la esposa del coronel no tiene quien le escriba, la imposición de la matrona de los funerales de Mamá Grande y la tranquilidad de Úrsula de 100 años de soledad, características poco frecuentes en la trillada novela de folletines. Recordemos que El amor en los tiempos del cólera se ambienta entre finales del siglo XIX y principios del XX, un periodo en el que el papel tradicional de la mujer en la sociedad ya había tenido las primeras tentativas de acercarse al de nuestra época. En su juventud, Fermina es una mujer dispuesta a luchar por su libertad en una sociedad donde la figura patriarcal seguía siendo inquebrantable. Así lo hace al iniciar la relación con Florentino a escondidas de su padre. No se amedrenta cuando éste descubre la correspondencia de cartas amorosas y la envía lejos de su enamorado, y tras su reencuentro es capaz de cortar la relación de manera tajante. En un instante se le reveló completa la magnitud de su propio engaño, y se preguntó aterrada cómo había podido incubar durante tanto tiempo semejante quimera en el corazón. Apenas alcanzó a pensar, Dios mío, pobre hombre. Florentino Ariza sonrió, trató de decir algo, trató de seguirla, pero ella lo borró de su vida con un gesto con la mano. Una mujer como Fermina puede resultar verosímil en un tiempo como el narrado en la novela, pero también es cierto que la sociedad en la que se desenvuelve no le permite mayor libertad que la que pueda tener al lado de un marido.
Nadie pensó nunca que el matrimonio fincado sobre aquellos cimientos pudiera tener algún motivo para no ser feliz, se nos dice sobre la morada de Fermina y el doctor Juvenal Urbino. Se trata de una unión que parece idílica, con un hombre que presenta todas las virtudes de las que carece el eterno enamorado de Florentino. La convivencia entre Fermina y Juvenal se presenta de manera más realista que la visión idealizada de su primer amor, con momentos de júbilo y crisis conyugales, pero que al fin y al cabo se mantiene hasta más allá de las bodas de oro. Cuando Fermina queda viuda, recuerda una discusión que mantuvo con su marido. «¿No te das cuenta de lo infeliz que soy?», le gritó. Y Juvenal le recordó de manera sosegada que lo más importante de un buen matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad. Desde sus primeras soledades de viuda, ella entendió que aquella frase no escondía la amenaza mezquina que le había atribuido en su tiempo, sino la piedra lunar que les había proporcionado a ambos tantas horas felices. Horas felices, sí, pero que para Fermina supusieron el sacrificio de su propia libertad. Durante su matrimonio es quien se encarga de llevar las riendas de su casa, así como de la crianza de los hijos. Gana pequeñas batallas, como la adquisición del loro que terminará por causar la muerte de su esposo, pero sus victorias suceden dentro del cerco que es su matrimonio. No pensemos con esto que el amor en los tiempos del cólera encierra algún tipo de alegato en favor del feminismo. Que podamos encontrar ciertas actitudes afines a este principio no significa que García Márquez pensara en darle este sentido a su obra. El deseo de la propia libertad, aun si ésta va en contra de la norma establecida, no es más que un comportamiento humano. En ningún momento vemos un intento de concienciación ideológica por parte del narrador. Al contrario, como en el resto de sus novelas, García Márquez opta por una voz que pasa sobre todos los acontecimientos sin comentarlos. No hay alusiones a la promiscuidad de Florentino, aunque esté ahí. Tampoco al frío comportamiento de Fermina al olvidar deliberadamente a su enamorado. Pero ya hemos visto cómo ocurre. Que estos ejemplos los definamos de ese modo se debe a nuestra subjetividad. El narrador solo narra, ajeno a cualquier opinión. Y lo que narra es tan solo una historia de amor, una que podría aparecer en las novelas de folletines de Florentino, pero que bebe directamente de lo que se viene diciendo del amor desde los inicios de la literatura. En el amor en los tiempos del cólera encontramos muchos de los tópicos que griegos y latinos dejaron como legado en sus textos, y que Isabel Santorrosa, licenciada en Filología Hispánica, recoge en su recopilación de tópicos amorosos detectados en la novela. Uno que queda muy claro es el signum amoris, que hace referencia a las señales del amor en el cuerpo. Esto queda claro en el siguiente fragmento. Cuando Florentino la vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Más adelante se nos dice que la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes. Perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se atemorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor, sino a los estragos del cólera. Son unas alteraciones que no cesarán en todos los años que Florentino aguarda a Fermina hasta que queda viuda. Así lo vemos cuando, tras el juramento de fidelidad eterna que le hace una vez pasado el velatorio, sufrió una crisis de estreñimiento que le aventó el vientre como un tambor y tuvo que recurrir a paliativos menos complacientes que las lavativas. Junto a los síntomas físicos del amor, Florentino también experimenta el furor amoris, un embelesamiento de los sentidos que sufre Florentino cuando comparte espacio con su amada, y que lo mantiene en un martirio al que no podrá renunciar en toda su vida. No entendía por qué nadie se transformaba como él con las castañuelas de sus tacones en los adoquines de la calle, ni se le desordenaba el corazón con el aire de los suspiros de sus volantes, ni se volvía loco de amor todo el mundo con los vientos de su trenza. Esto le hace tomar partido por su causa, ejerciendo la denominada militia amoris. Entendiendo su propósito bajo los preceptos de la ortodoxia militar, Florentino se compromete a convertirse en alguien relevante, algo más que ese feo y triste, pero todo amor, como lo definió la prima de Fermina. Aspira a ser, por tanto, un pretendiente digno. El día en que Florentino Ariza vio a Fermina Daza en el atrio de la catedral, encinta de 6 meses y con pleno dominio de su nueva condición de mujer de mundo, tomó la determinación feroz de ganar nombre y fortuna para merecerla.
Pero reafirmarse en el amor que profesa hacia Fermina también le hace ejercer la Servitium Amoris, una servidumbre del amor que retendrá a Florentino bajo su único propósito, ignorando los conflictos de su época. Las consecuencias de esto lo vemos cuando ocurre la llegada de una guerra civil y el consecuente toque de queda. Una patrulla militar lo descubre tocando su violín en el cementerio y lo envían preso 3 días. Cuando le soltaron se sentía defraudado por la brevedad del cautiverio, y aun en los tiempos de su vejez, cuando otras tantas guerras se le confundían en la memoria, seguía pensando que era el único hombre del país que había arrastrado grillos de 5 libras por una causa de amor. Pero Florentino es, ante todo, un exclusus amator, un amante malogrado tras obtener el rechazo de Fermina, y que queda postergado más allá del recuerdo, depurado por el olvido. Que a pesar de este fracaso, Florentino siguiera profesando su amor hacia Fermina se debe a una razón sencilla, una que su madre le revela en sus primeros días de enamorado. Le recordó que los débiles no entrarían nunca en el reino del amor, que es un reino inclemente y mezquino, y que las mujeres solo se entregan a los hombres de ánimo resuelto porque les infunde la seguridad que tanto ansían para enfrentarse a la vida. Para amar es necesario tener valor, y este es un rasgo que muestra Florentino a lo largo de esta navegación del amor. Porque el amor en los tiempos del cólera se puede entender como un viaje en barco, acorde a otro de los tópicos clásicos, el Navigium Amoris. La navegación en la novela es frecuente, son 4 los viajes que se realizan, y todos están asociados al amor. El primero de ellos lo realiza Fermina, forzada por su padre a alejarse de Florentino. Es un trayecto cargado de viento, fuerte oleaje y referencias al naufragio. El ambiente se vincula al ánimo de Fermina, algo muy propio de la literatura romántica, y al mismo tiempo se nos anticipa la ruptura con su primer amor. De igual manera, el primer viaje de Florentino, aparentemente medicinal, se vincula al sentimiento amoroso. La navegación vuelve a hacerse problemática, mientras que Florentino, ya rechazado por Fermina, escribe cartas de zozobra, cuyos fragmentos se esparce después en las aguas que corren sin cesar hacia ella. Es también cuando Florentino pierde la virginidad a manos de una pasajera, la primera vez de los más de 600 encuentros amatorios en los que, con todo, guardaría una extraña fidelidad hacia Fermina. A este punto ya podemos corroborar que no estamos ante los típicos personajes de los folletines de lágrimas, por mucho que quisiera verse así Florentino. Debido a ello, muchos han visto en El amor en los tiempos del cólera una parodia de este género y de los mismos tópicos amatorios ya expuestos. En el mismo título de la novela se asocia el amor con una palabra tan prosaica y poco romántica como el cólera. Pero el título también hace referencia a los 2 temas que siempre han sido predominantes en la literatura, el amor y la muerte, sumando además otro muy importante, el tiempo. La novela se puede entender como una parodia, sí, pero al igual que hizo Cervantes con el Quijote, esta imitación burlesca no es sino el homenaje que García Márquez realiza de estas novelas de héroes románticos y amores imposibles. Recordemos que el mismo Florentino, aparte de lector de folletines de lágrimas, es escritor, participa en los juegos florales del pueblo, escribe cartas para otros enamorados y hacia el final de su vida consigue retomar el contacto con Fermina a través de cartas que poco tienen que ver con el desaforado amor de juventud. En estas últimas se encuentran los aprendizajes de toda una vida, y estos suponen el mayor aliciente de Fermina una vez que queda viuda y su vida parece perder sentido. Edwin Reyes, en su homenaje a Florentino Ariza publicado en El Reportero de Puerto Rico, señaló que este comenzó a amar sin darse cuenta no a la mujer concreta, sino a la fuerza que le permitía amarla, o sea, la vida. Fue así como un hombre esencialmente frágil se convirtió en un recio, exitoso empresario a la vez que en un amante excepcional. Un amor que, tras más de 50 años y 600 aventuras amorosas, todavía tenía mucho que ofrecer. Florentino es un enamorado, ante todo, de la vida. Por ello, es comprensible que Fermina lo rechazara en su juventud, pues el que sería su compañero en la vejez todavía tenía que experimentar lo que la vida podía ofrecerle cuando llegara el momento. En la segunda conversación por carta a Fermina se le revela un Florentino Ariza desconocido, con una clarividencia que no correspondía a las esquelas febriles de su juventud ni a su conducta sombría de toda la vida.
Eran más bien las palabras del hombre que la tía escolástica le pareció invadido por el Espíritu Santo. Es conveniente mencionar una vez más la gran obra de García Márquez. En la última página de 100 años de soledad podemos leer lo siguiente: porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Pero esta fatalidad del destino no era lo que García Márquez esperaba para el mundo. Podemos comprobarlo en su discurso de aceptación al premio Nobel, en el que apostaba por una sociedad más justa, en la que el amor tuviera cabida y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. El amor en los tiempos del cólera es, de hecho, su primera novela tras recibir el Nobel. Una obra en la que sus personajes ven frustrado su primer amor debido a las circunstancias sociales y personales, pero en la que este sentimiento sobrevive a cualquier imposición. De esta forma, Florentino y Fermina realizan el último viaje en barco, juntos. Una navegación que pretende ser indefinida cuando alzan la bandera del cólera, y este trayecto es precisamente el que han hecho sus personajes para alcanzar el reino del amor, solo apto para gente de ánimo resuelto. Las guerras siempre terminan, pero el amor es un viaje que dura toda la vida.